promiscua municipal. Muy buenos días para todos y todas. Muy agradecida por la invitación que me hace la Escuela de Derecho y Ciencia Política en cabeza del doctor Javier Alejandro Acevedo y también el Semillero de Derecho Penal Humano y Moderno dirigido por Andrés Eduardo Gómez Alarcón. Quisiera agregar dentro de la presentación que me acaba de anteceder que soy egresada de la Universidad Industrial de Santander. Es básicamente volver a mi casa y estoy muy honrada precisamente de volver a este escenario y al ágora y ya estar desde otra perspectiva. Bueno, el día de hoy entonces voy a tratar el tema de psicología del testimonio. La verdad es que este es un tema bastante amplio, muy grande y pues poco abarcable en una hora. Bueno, y creo que ya no sería una hora sino menos. Sin embargo, sí quiero como dejarles algunos puntos y más que todo generarles dudas y la intencionalidad de que ustedes profundicen en el estudio de la psicología del testimonio como una herramienta, no solamente para entender cómo funciona la memoria, sino también cómo podemos valorar las pruebas testimoniales. Quizás la prueba testimonial es una de las más utilizadas en todos los procesos judiciales. Realmente creería yo que son pocos los procesos en los cuales no se traen pruebas de orden testimonial. Y es por eso que es importante conocer la psicología del testimonio, no solamente si somos jueces que tenemos que valorar la prueba, sino también si somos las partes quienes hacemos, por ejemplo, el primer interrogatorio a los testigos, si estamos evaluando hipótesis, ya sea en este caso que está enfocado en la parte penal, si estamos hablando de las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en un hecho delictivo. Empezamos entonces a cuestionarnos qué es lo que busca el proceso y en especial qué es lo que busca el proceso penal. Hay muchísimas teorías frente a esa relación de prueba y verdad. Distintos alcances se le han dado al si podemos llegar a conocer la realidad, si podemos llegar precisamente a descubrir lo que realmente ocurrió. ¿Y esto por qué? Porque precisamente siempre que nos encontramos en un proceso judicial, nos encontramos, digamos, revisando lo que ocurrió en el pasado. Y eso precisamente es lo que hace imposible, digamos, desde un punto de vista conocer siempre realmente la verdad. Puede ser que en un proceso se dé por demostrado algo que realmente en el mundo fenomenológico no ocurrió. Sin embargo, que esto suceda y que obviamente reconozcamos que el proceso judicial puede tener fallas al encontrar la verdad, no quiere decir que tengamos que renunciar a esa expectativa. En ese orden de ideas, Daniela Cantino, cuando nos presenta en un artículo sobre esta relación, nos dice exactamente eso. Independientemente de lo que podamos considerar la aproximación a la verdad, debe ser una finalidad del proceso. Y también Michele Tarufo nos indica también en distintas obras que esa debe ser el objetivo principal del proceso, encontrar la verdad. Y en ese caso entonces la prueba es la prueba, digamos, de esas proposiciones que hacen los sujetos procesales dentro del trámite judicial, pues debería estar acorde con la realidad, debería estar acorde, debería haber una correspondencia en lo que se afirma dentro del proceso y lo que en realidad en el mundo ocurrió. En este caso les voy a plantear algunos problemas que se han evidenciado frente a la prueba testimonial. Recordemos que anteriormente pues se hablaba de pruebas tarifarias, se hablaba por ejemplo de que si dos testigos decían lo mismo entonces ya se podía dar por probado un hecho. Teníamos, digamos, unas reglas que tasaban cómo valorábamos la prueba testimonial, reglas que actualmente pues ya no se aplican toda vez que nos abrimos en el campo del derecho penal a la valoración de la prueba conforme la sana crítica o la valoración racional de la prueba.
Vemos entonces el caso de distintos proyectos inocentes, que son como unas organizaciones que tratan de revisar fallos condenatorios de personas que afirman ser inocentes y ponen, digamos, a disposición de la persona condenada distintos medios probatorios precisamente para verificar si realmente su condena está o no acorde con la realidad. En Canadá, por ejemplo, en los casos de estos proyectos se han identificado que muchas de las causas de condenas erróneas están dadas, primero, por confesiones falsas, 2, por debilidades en la identificación ocular de las personas y 3, por problemas de credibilidad de los testigos, serias deficiencias en las institucionales y problemas de defensa efectiva, así como invalidez o poca confiabilidad de pruebas periciales. De aquí que quiero resaltar, que es nuestro tema del día de hoy, precisamente el tema de que las 3 primeras causas están íntimamente desarrolladas con prueba testimonial, como es la confesión, como es la identificación del agresor por parte de testigos y problemas precisamente de credibilidad. Igualmente, el proyecto en Estados Unidos, que también en este momento abarca más o menos 347 casos de condenas revertidas, ha establecido que de esas 347, 240 estarían relacionadas con una identificación errónea de la persona que participa en los hechos. Y para eso, se me va el nombre y debí ponerlo en la diapositiva, hay una serie incluso en HBO, no sé si ustedes la recuerden, en donde precisamente tratan de algunos de esos casos en los cuales a través de pruebas genéticas o pruebas de ADN o pruebas periciales se pudieron revertir condenas incluso de personas que estaban condenadas a muerte por delitos graves y que habían sido precisamente señaladas tanto como por las víctimas como por algunos testigos. En el caso latinoamericano tenemos, la investigación más o menos que pude hacer es que en Chile también hay un proyecto Inocentes, más o menos que tiene la misma finalidad y que está en cabeza de la Defensoría Penal Pública. Y en este caso también se analizaron casos de personas injustamente privadas de su libertad, dentro de las cuales la primera causa de esas condenas erróneas era la identificación errónea del imputado en el 33% de los casos y declaraciones falsas en el 28%. ¿Qué quiere decir lo anterior? Entonces quiere decir que más de la mitad de las condenas erróneas, por ejemplo, que se han detectado en el caso chileno, tienen que ver con identificación del acusado o con el manejo de la prueba testimonial. Entonces nos preguntamos, ¿es posible detectar la mentira? ¿Será que nosotros podemos afirmar que, dado por ejemplo la experiencia, podríamos en algún momento determinar mediante la inmediación probatoria si un testigo miente? En este caso, un estudio, un libro también de la prueba testifical de Víctor de Paula nos enseña distintos estudios científicos. Les recomiendo mucho el libro para que también estudien este tema, no solo de psicología testimonio, sino la fiabilidad de la prueba testimonial. Él nos explica de distintos estudios basados en metaanálisis, en donde se trata de verificar si es cierto que a través de la experiencia o a través de estudios en psicología se puede determinar en los gestos del testigo si miente o no. Lo que han arrojado esos estudios como resultado es que realmente la escogencia entre un testigo que dice la verdad, un testigo que miente, realmente se hace al azar. Por ejemplo, uno de esos estudios estuvo asociado con policías que tenían experiencia en interrogatorios, policías que no tenían experiencia en interrogatorio y estudiantes de psicología. Lo que se quería demostrar era si había un nivel de pronto más alto de las personas de pronto con experiencia para detectar las mentiras. Y lo que arrojó el estudio es que realmente no hay diferencias significativas, es decir, es inviable pensar que a través de la percepción de gestos o el comportamiento del testigo podamos verificar si está mintiendo o no.
¿Cuáles son esos factores que se identificaron que son, digamos, los más recurrentes a la hora de establecer si un testigo miente o si un testigo dice la verdad? Uno de los factores que más se tienen en cuenta es la confianza. Es decir, cuando el testigo se muestra confiado en su declaración, hay una probabilidad de condena superior a cuando el testigo muchas veces de pronto no se muestra así de confiado. ¿Cuál es el tema de la confianza en muchos casos? Eso también depende mucho de la personalidad del testigo. Depende de cuántas veces el testigo ha sido sometido, por ejemplo, a diligencias judiciales, el nivel de escolaridad, también el nivel en que se expresa un testigo. Entonces, si nos damos cuenta, eso que nosotros podemos llamar confianza del testigo no necesariamente está vinculado a que el testigo nos diga la verdad. Puede estar vinculado a muchos aspectos del contexto en el que se da la declaración, cómo se le pregunta, la personalidad misma del testigo y su posibilidad de expresarse. No todas las personas nos expresamos de igual manera, no todas las personas asimilamos de la misma forma un interrogatorio. Incluso en mi experiencia profesional, pues me he dado cuenta de que hay personas que el simple hecho de sentarse a rendir una declaración les puede generar un estrés a tal punto que no son capaces de expresarse adecuadamente o de recordar adecuadamente porque realmente se sienten en una situación muy difícil. Y podría ser que para ustedes, para nosotros, los que estudiamos Derecho, podría ser una situación normal, pero eso no lo es para el resto de la gente. Muchas personas se sienten en una situación de estrés y ansiedad ante una audiencia pública, por ejemplo. Igual nosotros mismos, ¿cuántas personas de las que estamos aquí no hemos sentido estrés, ansiedad cuando nos encontramos en una audiencia pública, incluso simulada? La secuencia del relato también se ha tenido en cuenta como un factor relevante para determinar la credibilidad de los testigos. En este caso también se podrían hacer ciertas acotaciones frente a la secuencia, y esto es que los procesos de memoria no son los mismos ni los procesos de codificación de esa memoria. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que entender, y para eso nos ayuda la psicología del testimonio, cómo es que nosotros recordamos. Y es que, contrario a lo que podríamos pensar, nosotros no somos una USB, nosotros no captamos las imágenes de los hechos, incluso que nos hayan ocurrido, como si fuera un video. No es como una cámara de seguridad que usted puede reproducir 2, 3, 4 veces y siempre le va a salir lo mismo, realmente no. En los procesos de percepción y de memoria, nosotros tenemos muchas cosas que influyen, no solamente cómo percibimos el objeto a través de los sentidos, sino también cómo lo interpretamos. Y eso también depende mucho de nuestras convicciones e incluso de nuestras creencias, y pueden influir en la forma en que podemos atrapar un recuerdo y guardarlo en nuestra memoria, e incluso la cantidad de veces en que se nos interroga sobre el mismo. Si hemos recibido información adicional de otras personas sobre el hecho, también influiría en el cambio de ese recuerdo, en que ese recuerdo se haga digamos, o que tenga o que cobre una resignificación para nosotros. En declaraciones de peritos, por ejemplo, suele ocurrir que el perito que tiende a dar respuestas asertivas en vez de respuestas defensivas suele tener mejor credibilidad para quien valora la prueba pericial. Y en este caso también entonces tenemos que preguntarnos si eso necesariamente tiene que ver con la capacidad del perito. Es decir, si nos estamos basando solo en la forma en que él nos contesta o si nos estamos basando realmente en la metodología utilizada, el método científico, lo que tiene que ver con el grado de aceptación para la comunidad de eso que el perito nos está diciendo. Entonces, aquí podemos tener un perito, por ejemplo, que nos diga que es perito en ciencias esotéricas y que nos va a leer las cartas y puede sonar muy convincente y puede ser que sus respuestas sean demasiado asertivas. Y en ese sentido cabría preguntarnos, pues, ¿cuál es la fiabilidad de la lectura del tarot? Si eso podría ser o no una prueba científica. Y yo creo que con un ejemplo, digamos así, de disruptivo, pues todos llegaríamos a la conclusión de que no. Pero esto no es tan claro cuando son ciencias que apenas están emergiendo y cuando son conocimientos científicos que no están al alcance, digamos, del común de los jueces o de los abogados que tenemos una formación en derecho, más no en ciencia. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser un factor
que permita o que influya en dejar de tener fiabilidad en una prueba pericial que puede ser altamente confiable y le restamos credibilidad solamente porque el perito no se expresó de manera adecuada en la audiencia. Entonces, para eso también tenemos que establecer que, por ejemplo, en el caso de la prueba pericial deberían haber muchos otros conceptos además de la simple exposición del perito. Y a veces en algunos sistemas, como el sistema penal colombiano, le damos mucha prevalencia a que venga el perito en la audiencia, a que el perito, incluso la ley 906 de 2004 nos establece que si el perito no viene es como si el dictamen no se hubiera rendido. Entonces le estamos dando una prevalencia grande a que el perito comparezca en la audiencia y a valorar su testimonio, y en ese sentido podríamos caer en valorar erradamente la prueba pericial con base en la forma en que el perito se desenvuelve en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio, la forma en que responde. Conclusión entonces, muchas veces basamos la credibilidad en aspectos que realmente son subjetivos. La psicología del testimonio, hay un libro de Juliana Mazzoni muy bueno, que también nos habla precisamente de los procesos de memoria, de cómo nosotros recordamos, y en este caso también nos habla de esos estudios que pretenden descubrir si el testigo miente o no a través de resonancias de las ondas cerebrales. Digamos que se han hecho muchos estudios. Dice Juliana que la psicología del testimonio lleva aproximadamente 150 años en desarrollo y que se han planteado distintas teorías. Pero si vamos realmente, no han podido con todo este tiempo y con todas esas investigaciones realmente tener un método, al menos que de la parte física del testigo se pueda determinar si miente o no miente. Y en este caso, incluso podríamos decir que si no lo han logrado, las grandes, digamos, las mentes que están desarrollando la psicología del testimonio, cabría entonces preguntarnos nosotros como abogados, los jueces, los fiscales o los defensores, si estaríamos en esa capacidad de determinar cuando un testigo miente o no miente. Y por eso debemos replantear los criterios sobre los cuales estamos valorando la prueba testimonial. Por ejemplo, en la legislación existen herramientas que tratan de garantizar la fiabilidad del testimonio. Esas herramientas tales, algunas de tipo moral, como decirle al testigo que diga bajo la gravedad del juramento, y otras con la amenaza o la consecuencia penal, decirle que incurre en una conducta de falso testimonio si no lo hace. Y yo pongo el interrogatorio en ustedes. ¿Ustedes consideran que el testigo, simplemente porque se le diga que está bajo la gravedad del juramento, va a decirnos la verdad? ¿Realmente es esa fórmula sacramental que utilizamos en las audiencias permitiría establecer o nos permitiría evaluar la fiabilidad del perito? Y además, ¿cuántas condenas por falsos testimonios realmente se emiten en el país como para pensar que realmente esa consecuencia penal ponga al testigo en una situación de, digamos, que alimente su voluntad de decirnos la verdad? Igualmente también se habla de la contaminación de los testigos, que los testigos no pueden escuchar lo que digan los demás, pero nos concentramos en que esa contaminación no se dé en el ámbito de la audiencia pública. Y entonces nos debemos preguntar, ¿y es que será que los testigos antes de entrar a la sala de audiencias no están tomando café? ¿Será que la semana anterior no se reunieron? ¿Será que son completamente desconocidos y solamente hasta el día de la audiencia se han visto los unos a los otros? ¿O es que tenemos una fórmula mágica que al cruzar la sala de audiencias el testigo ya va precisamente a olvidar toda la contaminación que pudo tener del exterior? Incluso en casos en que se ha aportado información a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. Todos aquí sabemos que hay casos que son emblemáticos y que tienen gran cantidad de contaminación a través de medios de comunicación que siempre dan más detalles, y eso puede perjudicar la memoria del testigo, que puede incluir esos detalles que vio en medios de comunicación como si fueran recuerdos propios. Y en ese sentido, más adelante veremos que no es lo mismo que un testigo mienta a que un testigo sea sincero pero tenga errores. ¿Por qué? Porque los errores sinceros quiere decir que el testigo no está
mintiendo. Lo que pasa es que él no recuerda bien o tuvo problemas de percepción, por ejemplo. La tacha del testigo, por ejemplo, también es un sistema que se ha implementado para tratar la fiabilidad, es decir, verificar qué tanto interés puede tener en la causa y así determinar si le restamos o no credibilidad al dicho. Y en el caso de civil, en materia penal no lo hay, el tema de careos, que es como si pusiéramos a dos testigos a pelear a ver cuál de los dos se defiende mejor y en caso de que el mejor en la retórica sea el que gane la contienda para verificar quién dice la verdad y quién no. Vuelvo aquí al tema de sinceridad versus veracidad. Este tema también lo toca, aparte de Juliana, también lo toca Víctor de Paula y el doctor Jordi Nieva, que vimos hace poco que estaban pasando unas conferencias de él, y precisamente es esto, es muy distinto la mentira digamos, querer mentir, es decir, cuando yo estoy consciente de que estoy faltando a la verdad, de que estoy diciendo algo contrario a lo que yo recuerdo y a lo que yo sé, a cuando tengo errores sinceros, es decir, yo considero estar diciendo la verdad porque es lo que recuerdo del hecho, pero realmente ante fallas de percepción y en recuperación de los recuerdos, pues realmente no estoy diciendo algo que tenga correspondencia con la realidad, es decir, estoy diciendo algo que no corresponde con la realidad, pero no porque quiera mentir, sino porque es así como lo recuerdo. Y en eso también les recomiendo, cuando tengan un espacio, verse un episodio de una serie que se llama La Mente, de En Pocas Palabras en Netflix. El episodio de recuerdos, ahí van a encontrar miles de ejemplos, bueno, miles tampoco, pero van a encontrar muchos ejemplos de cómo nosotros podemos tener problemas en la recuperación del recuerdo y en la percepción incluso, que hace que nosotros tengamos un recuerdo errado, un recuerdo que no es acorde con la realidad. Vamos a mirar este pequeño video. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Perdón, tocó volverlo a ver de nuevo porque Clearly, quise somebody in this pausarlo y no room pude. murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Bueno, ahí nos van a mostrar los 21 cambios que hubo, a ver si alguno de ustedes los percibió. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bueno, aquí hay otro de atención.
Vamos a ver cuántos cuentan los pases. Esto es una prueba de atención y concentración. Cuenta los pases del equipo blanco. ¿Cuántos pases has contado? La respuesta es 18. Pero, ¿has visto al mono bailarín? ¿Cuántos vieron al mono bailarín? ¿Y ahora qué ven en esta imagen? Y si les digo que hay un dálmata, ¿ahora lo ven? A ver, les ayudo. Acá está la cabeza. Acá. Ah, no se ve el mouse. Por la parte derecha de la cabeza está como en la mitad de toda la imagen. Bueno, se los dejo de tarea. Pero esto es precisamente para que vean los factores que pueden incurrir precisamente en que tengamos esos errores sinceros. Por ejemplo, si estuviéramos rindiendo una declaración en el tema de los pases del balón, y se nos preguntara si vimos al gorila o al simio que estaba bailando, muy probablemente diríamos que no, que en ningún momento en el partido había un simio. Pero no es porque estemos faltando a la verdad, no es porque el testigo quiera mentir, realmente es porque su proceso de atención estuvo centrado en equipo blanco y en el pase, en el número de pases que hicieron. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hubo un error, ¿por qué? Por una falla de percepción. En estos aspectos, entonces, también el libro de Víctor de Paula nos enseña algunos factores que pueden influir en esa falla de percepción. Factores, por ejemplo, visuales básicos. Dependiendo de la luz, nosotros podemos determinar ciertos colores, ciertas figuras, cierta definición, y en ese caso también entonces valdría la pena estudiar cómo funciona el ojo humano, cómo funcionan los bastones, cómo funcionan los conos y cómo aquellos tienen precisamente una influencia en lo que percibimos. Entonces no es lo mismo en la escena de un crimen que se percibe en la oscuridad o la escena que se percibe en plena luz del día. No es lo mismo, por ejemplo, si a mí algún vehículo en un accidente de tránsito, lo que nosotros denominamos que me encandelilló, es decir, el momento en el que yo no puedo visualizar bien precisamente por la luz o la demasiada luz que entra a mi ojo. Entonces ahí, por ejemplo, es un dato muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar lo que el testigo nos dice. Es decir, revisar en la percepción del testigo qué pudo estar influenciado para que el testigo sea o no realmente detallista en esas, digamos, en su relato. Por ejemplo, la determinación de la velocidad. Hay problemas serios en la determinación de la velocidad y esto muchas veces se le pregunta a los testigos. ¿Usted recuerda qué velocidad iba el carro? ¿Usted recuerda si iba en exceso de velocidad la motocicleta? Pero nunca nos preguntamos cómo el testigo va a valorar la velocidad. Y depende mucho si el testigo maneja, depende mucho cómo pudo ver el choque, por ejemplo, cuál fue el tiempo en el que estuvo percibiéndolo. Y en este caso también incluso podrían depender de otros factores. Entonces, en un estudio que ahí muestran, se dice que, por ejemplo, las personas, cuando se les dieron las características de los carros, en uno de ellos, por ejemplo, se les dijo que era un carro policial, que iba con las sirenas encendidas, creyeron, y esto es como un estereotipo del vehículo, de una vez le sumaron a la velocidad
que calculaban del vehículo, ya de una vez le sumaron 20 kilómetros más de velocidad solamente por las características que se le dieron del vehículo. Es decir, hay ciertas información que uno puede tener y que le puede hacer pensar que la velocidad puede ser mayor o menor. Lo mismo pasaría si nos dicen en el ejemplo que era una ambulancia. De una vez vamos a pensar que la ambulancia iba a tener una mayor velocidad que el otro vehículo, digamos, que estuvo involucrado, por ejemplo, en el hecho. La distancia. Muchas veces les pedimos a los testigos también medir la distancia, a qué distancia vio el objeto, a qué distancia está usted el acusado, a qué distancia está usted de cuando sucedió el hurto, y en este caso las distancias también son difíciles de calcular para las personas. Incluso ahí, por ejemplo, nos establece ese estudio que una distancia media de 33 a 41 metros, la medida del error era de 12 metros. Si nosotros pensamos cuánto es 12 metros, pues es una medida grandísima. Es decir, tenemos serios problemas para identificar realmente la distancia cuando percibimos algún hecho. El tiempo también de exposición. Miren, no es lo mismo analizar los recuerdos de una persona que está analizando un hecho repetitivo, por ejemplo, en un caso de violencia intrafamiliar, que se está expuesto a años y años, por ejemplo, de algún tipo de maltrato psicológico, físico, verbal, a cuando le estamos preguntando a un sujeto sobre un hecho que ocurrió digamos, en cuestión de minutos, un accidente de tránsito, por ejemplo, que ocurre de un momento a otro. Entonces, el nivel de exposición del hecho también va a influir en qué tanto podemos recordar de él. También la edad. Hay estudios ahí en el libro también que establecen que la edad también influye en los procesos de rememoración. También establecen que es más difícil, por ejemplo, para la identificación de personas, la identificación que hacen los adultos mayores de 65 años a los que hacen las personas jóvenes. Esos estudios demuestran que las personas jóvenes tienden a tener mayor memoria frente a la identificación, por ejemplo, de personas. Y en el caso de los niños, por ejemplo, Manzanero, en el libro también que tiene sobre parte de la psicología del testimonio, nos indica que los niños menores de 3 años tienen serios problemas para generar recuerdos, y es precisamente porque ellos todavía no han alcanzado un nivel de lenguaje y de desarrollo neuronal suficiente para tener recuerdos como los tenemos nosotros. Y en otras etapas de la niñez también es difícil. Si bien tenemos algunos recuerdos como autobiográficos, también es difícil darles un contexto a esos recuerdos. Entonces, a veces en las entrevistas a los niños, por ejemplo, víctimas de abuso sexual, a veces queremos muchos detalles de los niños. Queremos saber exactamente qué hora era, qué día, qué semana, y puede ser que esos aspectos el niño no los recuerde. Pero no los recuerde no porque el relato sea falso, sino simplemente porque la memoria de ellos funciona de manera diferente, y muchas veces tienen problemas para ese tipo de contextualización. El estrés también puede influir en las identificaciones. Por ejemplo, en este tipo de estudios de metaanálisis que trae Víctor de Paula dentro de su libro, también nos trae, por ejemplo, el sometimiento a identificaciones de personas, y hacen a las personas, por ejemplo, identificar agresores en momentos de estrés y en situaciones neutras. Y lo que arroja el estudio es que precisamente en situaciones de estrés, que la gran mayoría de delitos precisamente se cometen en esas situaciones de estrés, es donde menos recuerdos tenemos para la identificación, es decir, es donde menos tenemos aciertos a la hora de identificar. Y esto también, por ejemplo, un ejemplo que nos ponía él también tiene que ver con el uso, por ejemplo, de armas. Muchas veces cuando a una persona en esa situación de estrés se le pone una arma en la cabeza, la persona va a estar más, digamos, su atención va a prestarse más en el arma que en las mismas características de las personas. Y si vemos en los ejemplos de los videos que le mostré, miren lo importante que es la atención. ¿A qué le estamos prestando atención? De eso depende lo que recordemos del hecho. Las fallas en la recuperación del recuerdo también pueden influir en que un testigo tenga errores sinceros. Esto es el tiempo entre el suceso y la recuperación. La memoria se satura y es como, en este caso sí somos a veces como una USB, no en la precisión del recuerdo, sino en que necesitamos ir evacuando recuerdos pasados para introducir más información al cerebro. Entonces empezamos a olvidar lo que para la mente pues es, digamos, menos importante.
Y en ese orden de ideas también nos cuestionamos la duración de los procesos judiciales. ¿Cuántos procesos penales se lleva el testigo a declarar cuando han pasado 4 años, 5 años? ¿Y cuál sería entonces el nivel de recordación que tiene ese testigo? ¿Será que nosotros tenemos el mismo nivel de recordar un hecho cuando ha transcurrido tanto tiempo? Y en ese sentido también pues tendríamos que preguntarnos eso como una falencia. Y en el tema, por ejemplo, de delitos donde hay solo un testigo y que hay problemas también de retractación, como en los casos de violencia de género, la importancia entonces de utilizar la prueba anticipada, que está prevista como un mecanismo, pero que muchas veces no hacemos uso de ella. Y después entonces, cuando viene la víctima a declarar, cuando ya ha pasado por muchos procesos, incluso que ha vuelto a la relación violenta o que está pasando por terapias o por procesos para poder precisamente resignificar lo que ha vivido, y entonces le pedimos que no incurra en ningún tipo de contradicción y que recuerde todo al pie de la letra como cuando sucedió. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos si realmente estamos evaluando objetivamente este tipo de pruebas. La información posterior al suceso también es algo que influye en la recuperación del recuerdo. Y eso es lo que yo les decía, cuando los medios de comunicación empiezan a filtrar videos del hecho, empiezan a traer evidencias, empiezan a traer testimonios y, por ejemplo, entrevistarlos o entrevistas que hacen en la televisión, todo eso puede influir en lo que el testigo recuerde, incluso puede implantarle recuerdos que realmente no tienen. Es decir, él puede creer, por ejemplo, en el caso de un accidente, que el vehículo era rojo, pero realmente él nunca vio el color del vehículo, sino que en los medios de comunicación ya han publicado fotos del carro y él ya se ha dado cuenta que es rojo. Para el testigo, él cree recordar que lo vio rojo, pero realmente se trata de situaciones implantadas. Por ejemplo, ahí en esos estudios se hablaba de la sugestividad a través de datos falsos, e incluso esos datos se pueden dar sin ni siquiera ser conscientes de ellos. O sea, es decir, se pueden dar de manera gráfica. Entonces, por ejemplo, se le preguntaba a un grupo de control si recordaba si el asesino tenía un elemento o un accesorio distintivo, y el entrevistador se tocaba la muñeca. ¿Qué sucedía en estos casos? Que la mayoría entonces introducían en su mente el recuerdo de que el asesino llevaba un reloj, así el dato fuera falso. Y en ese orden de ideas también nosotros miramos que el proceso penal plantea una serie de objeciones a las preguntas, pero nunca nos preguntamos si esas objeciones son solamente frente a lo que decimos o también algunos aspectos de gestuales que puede tener el interrogador, como por ejemplo cuando el testigo está hablando y el interrogador está asintiendo lo que dice, es decir, le está dando como un feedback de que está bien lo que está diciendo, es decir, está reforzando para que el testigo continúe por esa vía. La forma de la pregunta entonces también influye en el sesgo de confirmación, es decir, cuando yo ya tengo una hipótesis y estoy pensando en decirle al testigo que vamos bien por el lado donde él está declarando porque está conformando mi hipótesis. La valoración entonces de la prueba conforme el sistema penal acusatorio va en torno a la sana crítica, es decir, a tener en cuenta las reglas de la lógica, de la experiencia, las reglas técnico-científicas, la aplicación de criterios racionales a la hora de valorarla. Esto pues también viene atado a lo que se ha denominado la valoración racional de la prueba, que es precisamente aplicar esos criterios racionales que impiden que haya alta subjetividad del juez. En ese caso entonces tenemos que nosotros, digamos que esa es nuestro faro y esa es nuestra guía a la hora de valorar la prueba. La credibilidad entonces de las personas debería valorarse con criterios más objetivos. Jordi Nieva, por ejemplo, nos plantea, con base precisamente en estudios de psicología del testimonio, que nosotros debemos valorar no solamente los procesos de percepción, el tipo de memoria que estamos evaluando, los procesos de recuperación, el paso del tiempo, todo lo que yo les expliqué anteriormente que puede influir a la hora del relato del testigo, sino que además tenemos que despejarnos
de esas emociones del declarante que no son controlables por el juez. Es decir, tenemos que sacarnos de la cabeza esas percepciones que a veces tenemos de que si el testigo miró para arriba, que si el testigo se puso nervioso, que si movió mucho las manos, que de pronto eso es señal de que miente porque precisamente ese desvío de la atención en las manos o en el movimiento corporal nos está diciendo eso. Realmente, como lo vimos en los estudios anteriores, no existen, digamos, criterios objetivos que nos permitan evidenciar eso en el declarante. Entonces hay que dejar de lado esas situaciones emocionales del declarante que pueden influir en nuestra valoración probatoria. Y nos dice Jordi Nieva entonces, ¿cuáles son las circunstancias que sí pueden ser controlables por el juez? Evaluar, por ejemplo, la coherencia del relato, y la coherencia, por ejemplo, por ejemplo, aplicar leyes de la lógica, pues una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, si vemos que el testigo tiene unas contradicciones de fondo que implican precisamente quebrantar, por ejemplo, esa ley de la lógica, pues entonces ya podemos empezar a pensar que el relato puede que no sea, digamos, correspondiente con la realidad. La contextualización también, cuando solemos dar detalles sobre el contexto, lo que estábamos haciendo, el lugar en donde estábamos al momento de evocar el recuerdo, pues también nos podría dar un criterio para determinar que la persona está siendo sincera dentro de su declaración. ¿Y por qué digo sincera? Porque como lo vimos anteriormente, no es lo mismo ser sincero o estar diciendo mentiras. También las corroboraciones periféricas, revisar si ese relato de la persona tiene una corroboración con otros elementos de juicio dentro del expediente, revisar si realmente es concordante con otras declaraciones, con una prueba pericial, con una prueba documental. También revisar si hay existencia de detalles oportunistas. Él dice que esos detalles oportunistas muchas veces lo que quieren es afianzar la confianza en el testimonio porque saben que su testimonio realmente no es verídico, entonces tratan de tener ese tipo de detalles para hacer ver más su credibilidad. Es decir, el testigo empieza a decir es que yo siempre digo la verdad, es que yo siempre estoy atento, yo siempre me fijo en esas cosas, entonces también tratar esos criterios todos juntos, no se trata de dejarlos uno por uno, sino que de hacer, digamos, un análisis central. Manzanero también en la obtención y valoración del testimonio nos trae varios factores, tanto del suceso como del testigo y como del sistema, que nos pueden ayudar a la valoración, a la correcta valoración de la prueba, es decir, identificar estos factores puede ayudarnos a valorar de mejor forma la prueba, es decir, verificar cuáles son las condiciones de percepción, si el suceso, por ejemplo, se dio en un entorno de familiaridad o fue algo esporádico, la violencia del suceso, por ejemplo, él nos explica cómo en sucesos que son violentos es más difícil tener recordación, a pesar de que pensamos que los sucesos violentos se nos quedan más en la memoria, lo cierto es que muchas veces es más difícil dar detalles sobre esos episodios violentos. También el tema de la edad, de la capacidad intelectual de la persona a la cual entrevistamos, y pues todos los problemas de recuperación del recuerdo. La Corte Suprema de Justicia, hay una sentencia que me parece muy ilustrativa en el tema de valoración de testimonio, nos dice precisamente que para valorarlo tenemos que establecer los requisitos del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal. En este caso, ellos también nos hablan precisamente de eso, de los procesos de rememoración, del comportamiento del testigo. Y en este caso, cabe preguntarse, según todo lo que hemos visto hasta ahora, si el comportamiento del testigo realmente sería un dato que nosotros podemos controlar. Entonces hay que saber muy bien a qué comportamiento del testigo le estamos otorgando relevancia. Y también, pues obviamente la forma en que se dan las respuestas, e incluso diría aquí la Corte, el artículo, su personalidad. Pero la personalidad no es para descartar la veracidad o no, sino lo que yo les decía anteriormente. Una persona, según su nivel educativo, según su forma de expresarse, puede tener disimilitud con otra y no necesariamente porque esté mintiendo. Los parámetros entonces para la fiabilidad, según la Corte en esta sentencia, puede ser, por ejemplo, un criterio la ausencia de interés para mentir, condiciones subjetivas del testigo, el estado de su estado visual, su estado auditivo, todos esos procesos para la percepción,
La coherencia, como nos lo dice Jordi Nieva también, la Corte también lo dice, la coherencia en el discurso, la correspondencia con datos objetivos que hayan en el expediente, lo que Jordi también decía como corroboración periférica de ese testimonio, y descartar, y por eso aquí la Corte hace referencia, porque si vemos el artículo nos habla de la personalidad del declarante, aquí la Corte dice no podemos descartar al testigo solamente por su condición moral, sino que se debe valorar es el testimonio. En este caso, por ejemplo, muchas veces los mismos testigos pueden ser copartícipes de la conducta y no podemos restarle credibilidad bajo ese sesgo de que como él es un delincuente o él también estuvo condenado, pues entonces no le debemos creer. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en procesos de parapolítica o en procesos de justicia y paz, en donde precisamente los mismos postulados son los que dan su versión y muchas veces el ataque a la versión de los postulados es el hecho de que sean postulados. Entonces, por eso la Corte dice, en efecto, la condición moral o la condición, por ejemplo, de ser un postulado no puede ser un criterio para restarle credibilidad, digamos, por ese solo hecho. Y también la Corte nos habla de valorar la recordación de los hechos, entonces también depende de los factores, como lo vimos anteriormente, el nivel de percepción que pudo tener la persona. Y aquí, por ejemplo, la Corte habla, y creo yo que va por la misma línea de autores como Juliana Mazzoni, como Manzanero, como Jordi Nieva, como Víctor de Paula, que es los que hemos mencionado, por ejemplo, hasta ahora, y es en el momento de saber cómo se percibió el hecho, digamos, todos los elementos del testimonio tendientes a determinar cómo fue ese proceso, no solo de percepción, sino también de recuperación de la memoria y de su exposición. Y aquí la última reflexión para terminar es, entonces, hemos encontrado muchas excepciones, no, como argumentos en contra de los juicios orales virtuales, porque aún consideramos que la inmediación probatoria es la herramienta que tenemos para verificar la credibilidad o no de los testigos. Y hasta hace poco, no lo puse ahí porque no lo encontré, el concepto del ministro de Justicia, por ejemplo, a la norma o a la demanda de inconstitucionalidad que restaba la justicia penal o la limita más en el tema de la virtualidad en los juicios orales. El Ministerio de Justicia entonces recalcaba precisamente eso, que el trato diferencial era porque nosotros como jueces teníamos que tener al testigo de frente para poder verificar si nos decía o no la verdad. Y en ese sentido entonces hay que replantearnos esa posibilidad, porque si con todo lo que vimos, pues lo que podemos observar es que no, que realmente los comportamientos del testigo dentro de la audiencia o su forma de pronto de mirar hacia atrás, de moverse, si suda, si mueve mucho los ojos, si se toca mucho las manos, pues son criterios que realmente no nos permiten llegar a la verdad o a establecer si el testigo nos miente o no nos miente. Y en ese caso entonces pues la presencia física no está taxativamente dispuesta por el legislador como un criterio de inmediación probatoria, y en ese caso también podríamos pensar que no es tan necesaria la inmediación o la práctica de la prueba a través de la presencialidad. Con esto entonces culmino. Acá hay otra, pero tiene cambio. Buenos días. Tenemos una pregunta desde el auditorio virtual, doctora Judith. Es la siguiente. ¿Cree usted que debería incluirse en la práctica de testimonios la mediación de expertos en psicología del testimonio para evitar que se hagan preguntas que generen falsos recuerdos, o basta con incluir información en materia para los operadores judiciales? Gracias. Yo creo que sí es muy importante, bueno, primero la preparación de los jueces, de los fiscales, de los defensores en temas de psicología del testimonio. Primero para que puedan precisamente hacer preguntas que no, como lo dice la persona en el aula virtual, que no introduzcan información al testigo que pueda precisamente variar su testimonio.
pero también, sobre todo, por ejemplo, en el caso de niños víctimas de delitos sexuales, por ejemplo, donde precisamente los niños son altamente sugestionables, pues precisamente tener expertos que puedan revisar las preguntas que se les hacen y que puedan precisamente hacer un filtro en referencia a ello. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces el filtro que utilizamos actualmente es traer al comisario de familia o al psicólogo de la comisaría de familia o de la defensoría de familia para que asista en el interrogatorio del menor. Pero realmente estas personas muchas veces pueden ser profesionales, sí, en psicología, pero no tienen una preparación en referencia con la psicología del testimonio, y es que la psicología es una rama muy amplia. Es como decir un abogado pues que no va a ser experto en todas las áreas, entonces yo creería que sí es muy importante que para, por ejemplo, ese tipo de casos donde son los niños los que rinden declaración, pues seamos especialmente cuidadosos en que sean profesionales los que revisen la calidad de las preguntas, que no sean sugestivas. Y también creería yo que hay una falla en el sistema y es el tema de las objeciones. Y eso incluiría con adultos o con niños. Y es el tema de que finalmente cuando usted hace una pregunta sugestiva y la objetan, ya igual el entrevistador introdujo información en usted. Si el entrevistador ya de por sí le dijo que la camisa era azul cuando nadie había hablado de que la camisa era azul, usted ya escuchó la pregunta. Así se la cambien, así se la reformulen, usted como testigo ya escuchó que la camisa era azul. Entonces digamos que ahí también habría que mirar cómo el control de la pregunta se haga antes de que el testigo la escuche y no después de que la escuche cuando ya el testigo pues ha recibido la información que de manera capciosa o sugestiva quiso introducir el interrogador. Muchas gracias, doctora.